que vamos a comenzar este tiempo, hermanos, a poder aprender cada vez más de su palabra. Vamos a enriquecernos acerca de lo que el Señor dice. Y vamos a continuar con esta serie que ya lleva como título Comprometidos como Jesús. Hoy vamos a ver la parte número 11. Y bien, la semana pasada estábamos conversando acerca del tema de la murmuración. Y qué fue lo que al pueblo de Israel lo tuvo 40 años volteando en el desierto y lastimosamente murieron. Y no pudieron llegar a la tierra prometida por un pecado que muchas veces aún el día de hoy se comete y pensamos que es normal o que no pasa nada. Hay una de las cosas que es muy pero muy importante, y esto lo mencionábamos, era que la murmuración es un pecado que es como otro pecado, como ser un adúltero, ser un mentiroso, ser un asesino, cualquier tipo de pecado. La palabra del Señor dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Este pecado es un pecado que es como una gangrena. Comienza con de pronto una pequeña herida, pero se difunde y daña en tremendas áreas la vida de la persona. Es muy importante nosotros entender que si nosotros verdaderamente amamos, no murmuramos. Por eso el mensaje del día de hoy lleva este título: el que ama no murmura. Jesús lo enseñó en el Evangelio según Mateo capítulo 18. Nosotros vemos desde el versículo 10 en adelante todo lo que la palabra del Señor dice: si tu hermano peca contra ti, no dice ve y murmura de él, sino ve, llámale, conversa con él, enséñale, dile, repréndele. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Pero no le hagas pedazos, no lo metas en chismes, no murmures, no hables. Y acuérdense que la murmuración, escúcheme bien, la murmuración no es una calumnia. Calumnia es una cosa, calumniar es una cosa y murmurar es otra. Calumniar es cuando nosotros decimos mentiras acerca de algo, nos inventamos algo. Pero murmurar es nosotros ver el error de una persona que está haciendo algo, realmente que cometió algo, y nosotros, en vez de ir, llamar la atención a la persona, conversar con ella o con él, comenzamos a hablar del error que esa persona cometió. Yo le voy a invitar, por favor, que nos dirijamos al libro de Números, el capítulo 12, versículo del 1, vamos a leer hasta el versículo 13, del 1 al 13. Vamos a ver algunas cosas importantes, ya que el pueblo de Israel, vamos a tomar como ejemplo qué fue lo que pasó y cuántas cosas hizo. Ahora, habíamos hablado que el pueblo de Israel, en el libro del Éxodo, tantas veces murmuró cuando tenía problemas. No pedía: Señor, por favor, ayúdame, por favor, dame, sino que comenzaba a quejarse y hacía cosas terribles, y Dios de verdad se encendía en ira. Pero aquí vamos a ver otro tipo de murmuración que cometieron los hijos de Israel contra su siervo. Ahora, dice la palabra del Señor así, Números capítulo 12, versículo del 1 al 13, así está escrito, y leo: María y Aarón, ¿ustedes saben quién eran ellos, verdad? ¿Quiénes eran? Los hermanos de Moisés, ¿ya? Hablaron contra su hermano Moisés, y dice: a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová
era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Salieron ellos tres. Y dice: entonces Jehová descendió en columna en nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, y hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no ponga ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que los sanes ahora. Nosotros vemos aquí un evento muy importante. Vemos a María o Miriam y a Aarón. Son dos hermanos que tiene Moisés. Y nosotros sabemos quién es Moisés. Moisés fue el hombre que Dios utilizó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Fue el hombre que Dios utilizó para que descendieran plagas sobre Egipto. Fue el hombre que Dios utilizó para que abriera el Mar Rojo. Fue el hombre que Dios utilizó para que sacara agua de la roca. Fue la persona que Dios utilizó para que el agua de un río que estaba amarga se endulzara a través de un árbol. Fue el hombre que Dios utilizó para que trajera las tablas de la ley o la ley al pueblo de Israel. Fue el hombre que Dios utilizó para que llevara todo el pueblo, que eran casi 2 millones de personas, por el desierto hasta Moab, porque no llegó hasta la tierra prometida. Pero hay algo que es muy interesante. Miriam y Aarón eran dos personas que trabajaban, que estaban juntamente con Moisés, ¿verdad? Y estaban allí. Y es tan interesante lo que pasa, porque en realidad la Biblia, bueno, hay algunos puntos que son teológicos y que se discuten mucho. ¿Quién era esta mujer, verdad? Cusita, si era Séfora o quién era. Uno dice, no, esta era Séfora, otro dice, no, fue que Séfora ya había muerto. La Biblia no lo declara, no dice. Por eso yo decir, oye, esta mujer era Séfora, puedo decirlo de mi propio pensamiento. Pero, bueno, hay algunas cosas que es importante, y es el principio que nosotros entendemos aquí. Es que era una mujer cusita, ¿ya? Y si usted se da cuenta, una mujer cusita era de Sudáfrica, de la parte, podríamos pensar que esta mujer era una mujer, como nosotros decimos, una afroecuatoriana, ¿ya? Una mujer de color oscuro. Ahora, pero ellos en cierto momento comenzaron a hablar de esta mujer. Y hay algo que es muy interesante, estimados hermanos y hermanas, amigos y amigas,
y es qué fue lo que pasó en este lugar y cómo, escúchame bien, y cómo el siervo, la sierva, o cuando nosotros queremos disponer nuestro corazón a servir, qué son las cosas que se van a levantar y cómo nosotros tenemos que aprender a amar. Y esto es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Nosotros siempre hemos enseñado, guiados por el Espíritu Santo de mi Dios, todo cristiano, como manda la palabra, debemos de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. La semana pasada decíamos, la lengua es un miembro, como dice Santiago capítulo 3, es un miembro que está entre nosotros, que lastimosamente en nuestra propia carnalidad no podemos controlarla. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios que llene nuestra vida para que Él pueda tomar control sobre nuestra lengua. Todos nosotros, dice Santiago 3, dice, todos nosotros, hermanos míos, todos nosotros alguna vez hemos ofendido. Yo le pregunto, ¿esta semana usted ha ofendido? Entonces, hemos ofendido. Y de pronto no con vulgaridades, sino de pronto una palabra que hemos dicho y que se nos fue la mano. Y uno dice, como que la embarré. Y esto es así, por eso, hermanos queridos, el deseo más grande que debe de haber en todo cristiano debe de ser, hermanos, agradar a Dios y no al hombre. Una de las cosas que nosotros vemos con Moisés y cómo Dios le defendía en todo momento era porque él siempre buscaba agradar a Dios. Él no estaba esperando, oye, ¿será que Aarón está de acuerdo conmigo? ¿Será que Miriam está de acuerdo conmigo? ¿Será que Josué está de acuerdo conmigo? ¿Será que los ancianos de Israel me están aplaudiendo? Si no, si no, no. Él estaba siempre, hermanos queridos, pensando, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Señor, ¿qué es lo que tú quieres? El cristiano, el Hijo de Dios, debe de tener un pensamiento semejante. Es, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Hay hogares que se están destruyendo el día de hoy. ¿Saben por qué? Porque el que maneja el hogar es la suegra, es el suegro, es el cuñado, es la cuñada, es la vecina, es el vecino, es el pastor. El hogar funciona si Cristo está a la cabeza, no si el pastor está a la cabeza. Escúcheme bien. Si Cristo es la cabeza del hogar, quiere decir que hay un hombre que es cabeza de hogar, porque Cristo es la cabeza de todo varón, y hay una mujer que es ayuda idónea y complementa, llena todo lo que es un núcleo familiar. Pero es terrible que, hermanos, estamos de pronto pensando a quién agradar. ¿Será que le agrado a mi mamá? ¿Será? Y tenemos algún problema y en vez de correr a arrodillarnos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres, Señor, que yo haga en mi casa? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en mi familia? Salgo corriendo y le pregunto a la vecina o al vecino que tiene amantes, que tiene una vida desastrosa, y le pregunto, oye, ¿qué hago yo con mi esposa? ¿Qué hago con mi esposo? ¿Y usted qué piensa? ¿Que el consejo es bueno? ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que nos van a decir es, déjale, para eso hay más. Tiene 30, consígase 2 de 15. Tiene 45, consígase entonces 3. No importa. Mire lo que dice el Evangelio según San Juan. Y yo le invito, por favor, no vaya a perder ahí números, que ya volvemos ahí. Juan capítulo 16, versículo 10. Perdón, 16, 13. 16, 13. Juan, venga la bondad. Capítulo 16, versículo 13. Dice:
16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿el que hace? Os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor aquí? El Señor dice que el Espíritu Santo, aquí está hablando Jesús, dice, el Espíritu Santo va a venir y Él es el que los tiene que guiar ¿a qué? A toda verdad. No dice algunas, a toda verdad, a lo que yo debo de hacer, porque Él toma del Padre, Él toma de mí y os lo hará saber. Es necesario nosotros siempre permanecer en comunión. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo me dirijo? ¿Qué tengo que hablar? ¿Qué tengo que callar? ¿Cuándo tengo que responder? Debemos ser guiados por el Espíritu Santo y no por los hombres. Muchos hombres de la Biblia fueron guiados por los hombres y cometieron actos terribles, terribles. Pero, hermanos queridos, el apóstol Pablo le habla en algún momento a la iglesia de Galacia. ¿Por qué? Porque habían tomado la dirección de algunos hombres que se habían levantado y predicaban otro evangelio, predicaban a otro Cristo. Y nosotros, hermanos, el día de hoy muchas veces nos dejamos guiar por lo que muchas personas dicen, como hablábamos esta mañana en la escuela dominical. ¿Qué es lo que decía el hermano? Es verdad, nos hemos dejado guiar por lo que escuchamos, no porque lo hemos estudiado. No porque sacamos el tiempo para meditar en la palabra del Señor. No para preguntar, Señor, ¿esto es realmente lo que tú dices? Pero dice en Gálatas, hermanos queridos, Gálatas capítulo 1, en el versículo del 6 al 10, dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10 dice así. Miren cómo Pablo le habla a la iglesia y dice, estoy maravillado, yo ya me lo imagino, oye, asombrado, maravillado, no de las cosas buenas, sino de pensar de que había una iglesia que tenía los oídos sensibles a la voz del Señor y al Evangelio, pero estaba más perdido que el piojo en peluca. Estaba perdido. Estaba perdido. Mira lo que dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que no que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Y hay algo que es muy interesante, hermanos. El día de hoy mucha gente busca sus propios dioses a su semejanza. Y el Dios de él tiene que decir lo que yo le diga. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios nos dice lo que nosotros debemos hacer y cumplir. Por eso tenemos la palabra de Dios. Necesitamos escudriñar. Necesitamos saber el carácter de Dios a través de la Biblia. Por eso necesitamos ser guiados e instruidos en la palabra de verdad, llenos del Espíritu Santo. Cuando nos disponemos a servir, hermanos, cuando nosotros, cada uno de nosotros, esto es, hermanos, en general, cuando nosotros nos disponemos a servir, debemos también estar dispuestos a ser criticados, vituperados, hermanos queridos, y traicionados. Mucha gente dice, pero ¿por qué si es la iglesia de Cristo? Ya vamos a aprender por qué. Jesús lo dijo.
Pero si nosotros, hermanos, queremos servir a Dios y no pasar por estas cosas, va a ser difícil. Dios quiere un corazón genuino. ¿Y se acuerdan lo que aprendíamos esta mañana, hermanos? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? En Mateo capítulo 22, versículo 37, cuando Él reduce los mandamientos, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero por qué lo dice? ¿Y por qué muchas veces? ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar ciegamente en Él y no en los hombres. Jeremías capítulo 17, versículo del 5 en adelante dice: maldito el hombre que confía en el hombre y aparta su confianza de Jehová. Muchas veces confiamos más en los hombres que en Dios, y por eso somos traicionados. Por eso, hermanos queridos, nosotros somos vituperados, para que entendamos que el único que no traiciona, que no es desleal, que no es infiel, se llama Jesucristo. No nos deja, no nos abandona. ¿Necesitamos aprender a confiar los unos a los otros? Sí, pero primeramente Dios. Necesito aprender y a saber de que usted o yo a usted le voy a traicionar de pronto, le voy a defraudar. Le voy a defraudar de pronto, no voy a llenar todas sus expectativas, no voy a llenar todo lo que usted piensa. ¿Y sabe por qué es eso? Para que usted aprenda a poner los ojos en el único autor y consumador de la fe. Con esto no digo, entonces yo puedo hacer lo que se le da la gana. No, Señor. Yo necesito vivir una vida íntegra delante de Dios. Pero hay cosas que son interesantes, como estaba pasando Moisés. Estaba llevando el pueblo y de pronto sí tenía a su esposa, de pronto Séfora había muerto, no sé, pero tenía, dice la palabra, que había tomado una mujer, y esa mujer era una mujer cusita. ¿Y al pueblo qué pasó? Y especialmente a la familia, ¿qué dijo? No le gustó, no le pareció la mujer, no le pareció. ¿Y qué dijo? Esa mujer, a eso no me gusta. Y ya vamos a ver qué significa todo lo que estas personas dijeron en estas dos palabritas que dijeron. Y que nosotros muchas veces lo hemos hecho. Y que, hermanos, lo más importante de esto es lo que pasó cuando Dios escuchó. Usted sabía que Dios escucha hasta lo más profundo de su corazón. La palabra del Señor en Jeremías capítulo 17, versículo 10 dice, hermanos, que Dios conoce lo más profundo, lo más íntimo del corazón. Los pensamientos que usted tiene y que nadie sabe, delante de Dios es como cuando usted mira esa pantalla. Dice, mira lo que salió. Esos son los pensamientos. Y Dios los conoce. Yo no los conozco, pero Dios sí. Por eso, Mateo capítulo 10, Jesús lo advirtió. Jesús lo dijo. Mateo capítulo 10, versículo 16 al versículo 25. Hermanos queridos, dice la palabra del Señor así: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cuando dice que seamos prudentes, ¿de qué está hablando? Prudentes, sencillos, sea prudente. Le decíamos la semana pasada, el que habla mucho no es muy sabio. La Biblia dice que calla. Si el necio calla, se le tiene por sabio. A veces pensar que, yo como hablo de todo y hablo hasta de lo que no sé, yo sí sé mucho. Es necio. Dice el versículo 17, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y aún ante los gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles.
Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte a su hermano, y su padre a su hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de los hombres, por causa de mi nombre, perdón. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Cuando os persiga en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y a su siervo como su señor. Si al padre de familia lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? A veces nos duele que alguien diga: oye, mira ese cristianito evangélico que va por ahí. ¡Ay, qué dolor! Pero ya vas a ver, yo me voy a desquitar. Al mismo Jesús le dijeron Belcebú, príncipe de los demonios. Le dijeron Satanás. Pero hermanos, y cuando nos dicen aleluyita, nosotros ya le queremos volar la cabeza. Y la palabra de Dios dice: si a él lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más harán con nosotros? A él siendo santo, imagínense a nosotros siendo pecadores. Imagínense. Usted y yo debemos entender, hermanos queridos, que la gente de afuera y aún los de adentro, hermanos, nos van a criticar, nos van a vituperar y nos van a hacer pedazos. Usted no se asuste. Usted siga adelante. Usted no se alarme. Usted arrodíllese, pida al Señor misericordia. Jesús dijo: un verdadero hijo mío, dijo Jesús, bendice al que lo maldice, ama al que lo aborrece, ora por aquel que lo ultraja, suplica misericordia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahí nomás atrásito, Mateo capítulo 5, versículo 42 dice, versículo 43, oíste que fue dicho, 43, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid al que os maldice, haced bien a los que os aborrecen y orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen. Ese es un hijo de Dios. Ese es un verdadero hijo de Dios. Porque la parte de abajito dice, versículo 45, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Dice, y hace llover sobre justos e injustos. Ese es un verdadero hijo de Dios. Verdadero hijo de Dios es aquel que espera en Dios, espera en Él, aguanta, espera. Mire, cuando yo no estoy preparado para que murmuren de mí, no soy aprobado ni para liderar, y menos para yo pensar que voy a ser un pastor o un predicador de la palabra. Menos. Si usted dice, oye, yo quiero esto, es porque está dispuesto de que la gente le diga lo que tú estás haciendo, yo no estoy de acuerdo. Eso es lo que tú hiciste, yo no estoy de acuerdo. Y no que te lo digan a ti, sino que comience a murmurar y a murmurar. Esto fue lo que pasó. Si usted se da cuenta, Aarón y María, no fue que fueron donde Moisés y dijeron, oye, Moisés, yo te voy a decir una cosa. Entre los hermanitos, María y Aarón comenzaron a dañar la raza. ¿Cómo va a creer? Usted dice, y ya vamos a ver, hermano, esto fue lo que dijeron. Parece grotesco, pero esto fue lo que dijeron. Por causa de... ¿Cómo se va a juntar con ese chulo igualado? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho ese tipo de comentarios, hermano?
Son cosas terribles. Y pensamos que, bueno, Dios no escucha. Dentro de toda congregación, no solamente aquí, en toda congregación, toda congregación, hay lobos, hay cabritos, hay mulas y hay ovejas. No hay una sola congregación. Yo le pregunto, ¿usted qué es? ¿De qué es? Una oveja. Jesús llamó que nosotros debemos de ser ovejas. No debemos de ser lobos. No debemos de ser cabritos. ¿Qué somos nosotros? El apóstol Pablo dijo algo bien interesante en Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 20 dice lo siguiente. Mire, Pablo era consciente, escuchen, de lo que iba a pasar dentro de la iglesia. Y por eso mucha gente se asusta y no quiere saber nada de Dios. Pero yo quiero decirle, amados hermanos, amigos, escúcheme, la salvación es personal. Y la salvación no viene ni por el pastor, ni por un hermano, ni por el lobo, ni por la oveja, ni por el cabrito. La salvación viene de Jesucristo. Y es a Él el que nosotros tenemos que dar cuenta. Pero lastimosamente dentro se levantan este tipo de personas. Mire lo que dice. Capítulo 20, versículo 29 y 30 de Hechos de los Apóstoles dice así. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mire, ¿sabe qué es lo tremendo lo que dice la palabra del Señor? ¿Se acuerda lo que decíamos? ¿Cómo Dios ve la murmuración? Como perversión, como perversidad. Hechos capítulo 20, versículo 29, 30 y 31. Y dice así: por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Qué quiere decir? Por tanto, ore. ¿Para qué? Para que nosotros, porque aquí dice en el versículo 30, dice que tantas de estas murmuraciones, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Hermanos queridos, ¿qué es lo que va a pasar? Por esas murmuraciones, muchos de los discípulos serán arrastrados. ¿Por qué yo debo llorar? Para que yo no vaya a caer y vaya a ser arrastrado. Por eso es la necesidad de orar. Por eso es la necesidad de leer la palabra. Por eso es la necesidad de nosotros mantener con los ojos abiertos. Por eso dice la palabra: sed pues prudentes. Prudentes, ¿como quién? Como la serpiente. Pero sencillos como la paloma. Yo estoy sencillo, pero soy prudente, escucho, medito. Eso es lo que está diciendo Jesús. Medito. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Eso me edifica? ¿Ese comentario realmente sirve para algo? ¿Aprendo yo de algo? ¿O estoy dañando? ¿Estoy realmente transversando las cosas y haciendo cosas terribles? Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30 dice lo siguiente. Mateo capítulo 13 dice lo siguiente. Dice, le refirió una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué semilla sembró? Mala. Buena semilla. Y sigue diciendo: pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Usted sabe qué es la cizaña? La cizaña es una espiga muy similar al trigo, que usted la ve y si no conoce, usted puede consumir cizaña pensando que es trigo. Lo tremendo de la cizaña es que es venenosa. Es muy parecida, pero usted sabe que con el trigo, ¿qué se hace? Se hace harina, ¿verdad?
se hace pan. Pero con la cizaña también se hace harina. Y también se hace pan, pero venenoso. Por eso dice, sigue diciendo, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y dice, vinieron entonces los siervos del padre de la familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él le dijo, el enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí es donde mucha gente dice, ¿y por qué no lo bota de la iglesia? ¿Por qué no le dice? ¿Por qué no lo echa? Dígale. El Señor dice, no, Señor, así no es. Yo soy el dueño de la obra. Y yo soy el que ¿qué? El que arranco la cizaña. Por eso cuando nosotros criticamos, murmuramos. Usted no lo hace contra mí, ni contra su hermano, ni contra mi esposa, ni contra mis hijos. Usted está hablando con el patrón, no conmigo, porque yo soy igual de aquí. Usted está hablando contra el Señor. Y el Señor, mire, ¿se encarga de qué? Bueno. Y esto es tremendo, mire, hermanos. La murmuración nace por tres cosas. Tres cosas, hermanos, que hay en el corazón de una persona cuando hay murmuración. Tres. Primero, prejuicio. ¿Qué es prejuicio? Hacemos juicio antes de. Nos adelantamos a los acontecimientos. Y esto, hermano, estaba pasando, si nosotros volvemos al libro de Números, capítulo 12, en el versículo 1, dice lo siguiente. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado como mujer cusita. Ahora, nosotros podemos ver tres prejuicios en la vida de María y de Aarón. Tres prejuicios, tanto moral, escúcheme, moral como social y racismo. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, pero gente, qué va a poder hacer? Mira, y comenzamos a menospreciar. ¿Qué va a poder? Míralo cómo es. Yo tengo más títulos. Yo sé más. No va a creer. Este colombiano, ¿quién lo mandó aquí? Y vaya a ver de dónde ha salido. Este que ha nacido por allá entre Trujillo, ¿qué va a poder? ¿Cuántas veces lo hemos? Un prejuicio moral. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto a alguien caído? Escúcheme, hermano, es un murmurar. Lo hemos visto caído. Hemos visto un hermano, una hermana de nuestra congregación de pronto mal ubicado, y lo primero que hemos ido es a correr a contar a los demás, y en vez de ir a decir, oye, ñaño, ¿qué te pasó? ¿Por qué estabas borracho? Yo te vi que estabas tomando. ¿Tienes problemas? ¿Tienes dificultades? ¿Estás pasando problemas en tu casa? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, yo quiero ayudarte, yo quiero levantarte, cuéntame, ayúdame, yo no quiero juzgarte, yo no quiero condenarte, yo no soy nadie, pero yo sí quiero que usted, por favor, entienda que lo que está haciendo está mal. Por favor, yo quiero ayudarte, quiero levantarte. ¿Por qué estás tomando? ¿Por qué estás
soy más no yo que lo estoy juzgando. Y me creo muy santo, por eso Gálatas capítulo 6 dice, si nosotros que somos espirituales, id con espíritu de mansedumbre, dice la palabra del Señor. Levántele, restáurele, aliéntele, pero no le bote. No le bote. Moral. Un prejuicio moral. Hermanos, a veces somos tan fáciles para hablar. Imagínense estos hombres ya viendo a la mujer cosita. Usted imagínese, hermanos, parados de pronto por ahí en medio de los 2 millones de personas y viendo a la mujer por ahí con Moisés, y Moisés de pronto viene enamorado con su esposa y ellos por ahí. Hay personas que tienen ciertos comportamientos por vacíos en el corazón que no han podido llenar. Todos nosotros, hermanos, tenemos vacíos. Por eso llega Jesús. Y por eso es que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón de par en par y decir, Señor, llena mi vida. Controla mi lengua. De pronto yo me siento muy satisfecho en hablar de otro, pensando que hablando de otro yo voy a ser mejor. No, hermanos queridos, eso no es así. Segundo, ambición por ocupar un puesto. Si usted lee el versículo 2, ¿qué dice? Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿Y dónde? Por causa de su esposa, ya me lo metieron a él. Oye, ¿qué? ¿Usted más para acá? Yo también escucho la voz de Dios. Yo también oro. Yo también leo la Biblia. Yo también. ¿Qué me va a venir a decir qué es lo que tengo que hacer? Y comenzamos. Miren lo que ellos dijeron. Dice, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Dios no nos ha utilizado a nosotros también? ¿Acaso Dios estaba diciendo que Él solamente usaba a Moisés? No, Dios usó también a muchas personas. Usó a su suegro. Pero ¿cuál es la intención? Mire cómo es la intención diabólica, satánica, perversa que se levanta en el pensamiento ¿de quién? De María y de Aarón. ¿Sí ve? No es porque a ellos no los había utilizado el Señor, claro que sí. Y nosotros vemos a muchas personas que Dios utilizó en el desierto, pero la intención del corazón ahora vamos a ver cómo les serruchamos el piso para, hermanos, entre hermanos, de sangre, entre hermanos. Yo le voy a decir, Dios también me ha utilizado a mí, yo también puedo. Hermanos, esto no es del que puede, esto es del que Dios tiene misericordia. Punto, se acabó. Eso es del que Dios quiere. Hay mucha gente, como les decía, pero ¿usted sabe cuántos títulos tengo yo? Usted puede tener todos los títulos que quiera, pero si la presencia de Dios no está en tu vida, tu ministerio se va de cabeza. Tu ministerio no sirve. Dios es el que tiene que respaldar al siervo. Dios tiene que respaldar tu ministerio donde quiera, así sea para lavar el baño. Que Dios te dé gracia para meter y hallarse el rodillo, para limpiar, hermanos queridos. Que Dios te dé gracia para barrer. Que Dios te dé gracia para dirigir. Que Dios te dé gracia para anunciar las buenas nuevas del Señor. Tú puedes botar saliva toda la que quieras, hablando a personas que se quieran convertir, pero si el Espíritu Santo no llega e impacta el corazón de la persona, puedes haber tenido todos los títulos habidos y por haber, y de nada sirve. No quiero decir que con esto no hay que estudiar. Hay que estudiar, hay que prepararse, hay
que leer, hay que prepararse cada día. Pero no piense que la gloria de Dios desciende por un título. No piense que es por eso, hermanos. Escúcheme. Mire, el deseo de ocupar un lugar por tener autoridad dentro de la iglesia o dentro de una congregación, no sabe. Eso fue lo que pasó con Moisés, con Aarón y con María. Este hombre, ¿qué va a tener autoridad? Yo puedo mandar a este pueblo, yo sí los pongo bien derechitos, yo sí los ubico. Este es demasiado madre. Este es demasiado mandarina. Qué bestia, qué bestia, qué bestia. Ahora yo le pregunto, ¿qué fue lo que Dios mismo dijo de Moisés? Y esto es lo importante. Si usted termina de leer, hermanos, el versículo 2, dice, ¿y quién lo escuchó? Números capítulo 12, versículo 2, la parte final. ¿Qué dice? Y lo escuchó. Dios escucha. Dios escucha. Lo que tú hables en contra de tu hermano, de tu hermana, de tu pastor, Dios lo escucha. Dios lo escucha. Y eso es lo que yo necesito. No es por meter miedo, hermanos. Es por tener temor y temblor a Dios. Usted ve que Moisés, ¿qué hizo? Moisés no hizo nada. Ve lo que nosotros leemos en el versículo 3, dice, y aquel varón Moisés era muy manso. La gente podría decir, oye, este man no es manso, es menso, tonto. ¿Qué gil? ¿Cómo se deja? ¿Cómo va a creer? Quítelo del sacerdocio. Mande a María, quien sea, mándelos para donde sea. No los deje. Tranquilo. El pueblo de Israel, mío es. La iglesia, mía es. Tranquilo. Era manso, dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué es lo que tengo que aprender a hacer yo? Aprendimos que era la mansedumbre. Manso. Yo no voy a hacer nada en contra de la voluntad de Dios. Dios me dice no, yo digo no. No lo hago. Por eso, hermanos, todo lo que yo hago en la obra, lo hago por un solo motivo. ¿Usted sabe por qué? Por amor. No más. Eso es lo que me debe de mover. A Jesús, que lo llevó a morir en la cruz del Calvario, amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Yo le digo, cuántas personas en el mundo lo han aceptado a Él como Señor y Salvador? ¿Cuántos? Es un remanente, o sea, poquitos. Y aún así, sabiendo que iban a ser poquitos, lo amó. Amó. ¿Y dio qué cosa? Su vida. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender dentro de la congregación. Yo tengo que aprender a dar ¿qué? La vida, si es posible, por amor a Dios. Y no me voy, y no me quedo, si el Señor así lo desea. Punto. No agrado a nadie. Y ese debe ser siempre mi pensamiento. No estoy para agradar a nadie, solamente a quién? A Dios, porque Él sí conoce su necesidad. Él sí conoce. Él sí sabe. Tercero, no han dejado las cosas viejas atrás. ¿Por qué murmuró el pueblo de Israel? Porque no podía dejar las cosas viejas atrás. Mucha gente, hermanos, y yo con todo amor, con todo el respeto, con todo lo que usted se merece, pues necesito instruirle. Necesito instruirle con todo el amor, como su pastor. Nosotros comenzamos a hacer comparaciones. Allá, sí era bueno. ¿Usted por qué no hace así? ¿Por qué no se quedó allá? Es que usted viera allá. Pero usted, ¿quiere que haga?
¿Sí me entienden? Eso le pasó al pueblo de Israel. Hermanos, si nosotros nos damos cuenta de lo que dice Éxodo capítulo 3, y lo que dice la palabra del Señor, ¿qué fue lo que estaba pasando, hermanos queridos? ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 3? Estaba en Egipto, estaba esclavo, estaba, hermanos, pisoteando barro con paja, cocinando los ladrillos, le estaban sacando literalmente el aire. Y mira lo que dice. Capítulo 3, versículo 7, dice así. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor, mira lo que dice, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Imagínense cómo está. ¿Cómo estaba el pueblo? El pueblo estaba diciendo: ay, qué lindo pisar barro, quiero pisar barro. Así estaba diciendo. No, hermanos queridos. ¿Qué estaba diciendo? Estaba suplicando: oh Jehová, oh Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, tenga usted misericordia. Recuérdate de las promesas que le hiciste a nuestros padres. Por favor, sácanos de esta esclavitud. Mira cómo estoy. Estamos tristes, estamos abatidos, estamos con problemas. Vamos a ver un poquito más adelante con ellos. 16. Ahí adelantito nomás. Del 1 al 3. Dios ya los había sacado de allí. Ya estaban afuera. Estaban caminando. Mira lo que dice. Versículo del 1 al 3. Éxodo 16 dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Dice, a los 15 días del segundo mes, o sea, al mes y medio de haber salido, ¿de a dónde? De Egipto. Al mes y medio. Y dice, al segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, versículo 2, y dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, para pues nos habíais sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Usted los ve un mes y medio atrás, ¿cómo estaban? ¡Ay, por favor! ¡Ay, Señor! Pasaron 45 días. Yo quiero volver allá. Por favor. Yo quiero volver. Yo quiero estar así. El Señor, así quieren estar así. Ahora se mueren todos en el desierto. Ninguno de ellos pasó. Y usted me puede decir que eso es una bendición. La murmuración no es una bendición, hermanos. No podemos olvidar. Nosotros, hermanos queridos, necesitamos enfocarnos para dónde vamos. Vamos adelante. Hay que trabajar, hay que luchar, hay que pasar el desierto, hay que seguir. Adelante está la tierra prometida. Adelante, hermanos, Cristo está a las puertas. No es tiempo de quejarnos. Ay, es que allá en la otra congregación, cuando yo iba allá, cuando yo estaba allá, uy, cómo era de vacancísimo. Allá se oían instrumentos, aquí estos cuatro paredes, ¿qué van a cantar? Y una cantidad de cosas, pues, hermanos. Hay que mirar adelante. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ay,
manda hacer. No es, hermanos, de nosotros quejarnos. No es de nosotros mirar hacia atrás. No sirve. Hermanos, cuántas veces, como les decía, nos hemos quejado. Y en todo lugar, en todo momento, en toda congregación, hermanos, hay problemas. Pero la murmuración, eso no nos ayuda a caminar. Eso detiene la bendición de Dios. Detiene y comienza uno a decir, ¿y por qué me va mal en el trabajo? ¿Por qué ya no hago esto? ¿Por qué lo uno? ¿Por qué lo otro? Hermanos, ¿es por qué? Porque nosotros mismos tenemos la culpa. Y lo más fácil es decir, tú tienes la culpa. Yo voy a la iglesia cada 8 días. ¿Pero a qué vienes? Eso es lo que yo necesito entender. Por eso, hermanos, un cristiano lleno del Espíritu Santo, habla de la grandeza de Dios y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso era lo que, hermanos, cuando usted ve a los espías que van y Moisés los manda, vaya, los 2 espías, vienen 10 hechos una zarra, no se puede a creer, los manes son muy grandotes. Uy, usted cómo va a creer, nosotros somos como langostas, esos manes nos pisotean, no pasa nada. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijeron 2? ¿Se acuerdan quiénes eran esos 2? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuáles eran? ¿Y cómo vinieron? ¿Cómo vinieron? No importa. Sabemos que le vino. Pero nuestro Dios es más grande y eso nos los comeremos como a pan. Eso nosotros, ¿por qué? Porque ellos sabían al Dios que les servían. Y ellos dijeron, no importa, sí es verdad, hay gigantes, pero mire la bendición, mire qué gran bendición, un ramo de uvas entre 2, imagínense cómo salía el ramito de uvas. Y ellos que vieron la bendición que estaba delante de su cabeza, hermano, delante de sus ojos. Señor, tú nos, allá, de verdad, esa es una tierra que fluye leche y miel, esa es la bendición de Dios, eso es lo que nosotros queremos, vamos, vamos. Lastimosamente el pueblo, por esos 10, se dejaron envenenar. Y no creyeron, y Dios los mató. Por no haber creído. Y dice, oye, qué Dios tan sádico. ¿Quién trabaja con gente así? Yo digo, ¿quién trabaja con gente así? Es como usted coger y amarrar una casa y pensar que con una cuerda, hermano, le doy la vuelta aquí con una soga y comienzo a arar. ¿Quién la va a tirar, pues, hermanos? ¿Quién tira? Nadie. Por eso, hermano, la grandeza de Dios es para comunicarla, para hablarla, no de los errores de los demás. Todos nosotros nos equivocamos. Todos. No hay ni uno en esta tierra, hermanos, que pueda decir, yo soy hombre perfecto. El único perfecto se llama Jesús. Por eso lo seguimos, por eso lo amamos, por eso lo servimos. Por eso. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice lo siguiente. Hermanos queridos, Efesios capítulo 5 dice la palabra del Señor así. Escuche. Y hermanos, qué lindo lo que dice el apóstol. Y volvemos a lo que decía al inicio. Versículo 18. Efesios capítulo 5 y 19. Hasta el 20 leamos. Dice Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Dice, hablando entre vosotros, ¿qué dice? ¿Cómo es una persona llena del Espíritu Santo? Esto habla de Dios, de su grandeza, de su amor, de su misericordia. Una persona vacía del Espíritu Santo de Dios habla de los demás. No tiene otro tema de qué hacer. No puede hablar de Dios. Le preguntan, no sabe de qué hablar. Se inventa. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Quién le digo? Estamos vacíos. Una persona llena del Espíritu Santo dice, mantiene alabando, gloria a Dios, aleluya.
ay, gracias, Señor, te alabo, te bendigo, tú eres tan bueno. Sí, Señor, yo sé que este problema me ayudará a crecer. Señor, tú estás trabajando, Señor, en paciencia, me vas a dar gozo. Yo sé, Señor, yo sé. Estoy mirando adelante. Yo vi esta persona así, la pena que no parece piedra, esta parece espina. El zapato. Qué bestia. Un verdadero hijo de Dios ama, edifica y no murmura ni destruye. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Eso es lo que hace Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús con sus discípulos, pese a los errores que sus discípulos cometieron. Juan, que dijo, oye, yo voy a orar. Señor, ora, pero esto no que caiga fuego del cielo, los consuma. El otro dijo, mira, haz esto. Y yo, no es así, cálmese, tranquilo. No es así. El otro va y dice, Señor, yo no te voy a negar. Y fue, negó, maldijo y tantas cosas. Señor, mijito, venga, yo lo restauro, venga, yo lo levanto, venga otra vez. Y dice, oye, Juan, mira este perro traidor del Pedro, qué bestia. Yo te lo dije, ¿te acuerdas? Yo te lo dije. Tengo que mirar a Jesús y poner nuestros ojos. Romanos capítulo 14, versículo 19 dice lo siguiente. Romanos 14, 19. Así está escrito, dice, así que sigamos lo que construye a la paz y a la mutua edificación. La murmuración no edifica. ¿Y sabe qué es lo lindo, hermanos? Cuando yo leo esto, si usted se da cuenta, ahí en el libro de Números, ¿qué hizo Moisés, hermanos, cuando María y Aarón, usted sabe que se llenó de lepra esta mujer? Ahí el otro lloraba, ay, por favor, ahí sí era Señor, cuando vio las consecuencias. Ahí, hermanos, Dios no es de broma. La palabra del Señor dice en los Hebreos, dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Nuestro Dios, hermanos, no está muerto, escucha, siente y hace. Es lo que dice el versículo 14, capítulo 14 de los Números. El versículo 13 dice, entonces, ¿qué hizo Moisés? Diciendo, te ruego, oh Dios, que les sanes ahora. Necesitamos, hermano. Y yo le invito, por favor, que usted cierre sus ojitos. Muchos de nosotros hemos caído en esta situación. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que por eso Dios nos llama. Por eso Dios nos dice, mijito, no lo sigas haciendo, que vienen consecuencias. Vienen cosas terribles, no lo hagas. Por favor, eso es lo que dice el Señor cuando dice, oye, yo lo escuché. Y usted vio, hermanos, tremenda consecuencia. Y de pronto, hermanos queridos, de pronto nosotros vemos de que las consecuencias en nuestra vida de pronto no es esa sarna, esa lepra. ¿Y sabe qué es esa lepra ahora, hermanos? Espiritualmente es el pecado. No podemos avanzar. Y a veces buscamos en nuestra vida por qué y por qué. Y ese por qué solamente se encuentra en ese pecado. Y usted se da cuenta que la persona que estuvo allí, que fue María, por más que Moisés suplicó, ¿qué fue lo que pasó? 7 días estuvo llena de vergüenza. Porque el pueblo de Israel sabía que el que tenía ese pecado era porque Dios se había dejado morir. Por causa de un pecado. Así que yo le invito, por favor, vamos a orar. Yo quiero decirte que Jesús está en este lugar y que Él quiere perdonarte. Si tú has, si yo, si alguno de nosotros hemos hecho estas cosas, que tú le digas al Señor, por favor, perdona. Y de ahora en adelante, Señor, antes de hablar, conectaré mi cerebro con mi boca. Voy a pensar para hablar. Señor, voy a pensar lo que voy a decir. Amigo Dios, nosotros somos tus ovejas
Señor, nosotros somos tus hijos. Y te pedimos, por favor, Señor, no tengas en cuenta, Señor, el pecado que hemos hecho contra ti. Hoy sabemos, reconocemos, Señor, que cuando hablamos de cualquier persona, Señor, que no seas tú, Papito Dios, lo denigramos, hacemos tanto daño. Señor, y sobre todo tú lo has escuchado, Señor, de nuestros labios. Y te rogamos, Papito, por favor, que tú perdones nuestro pecado. Si hemos tirado alguna sátira, Señor, si hemos dicho alguna cosa que no ha edificado, Señor, algún hermano, alguna hermana, y antes hemos dañado el corazón y la sensibilidad de otros, pensando que hemos hecho bien, Señor, he aquí, Papito, un puñado de tus hijos. Y te pedimos, por favor, Papito, ten misericordia de nosotros y quita este pecado para que tu bendición, Señor, sea derramada sobre nuestras vidas, sobre nuestra iglesia y sobre todo lo que nosotros hacemos. Yo te ruego, Señor, y te pido que por favor perdones a aquellos que lo han hecho. Señor, perdona, por favor, y así como Moisés, Señor, oraba y suplicaba a Dios que perdonaras y que le sanaras, hoy oro, Señor, suplico, ruego, sana, Señor, el corazón de cada uno de los hermanos. Sánanos, sana nuestra tierra y permítenos, Señor, vivir vidas como a ti te agradan. Aún, Señor, aún, Padre, en nuestra forma de comunicarnos. Gracias porque tú nos sacaste, Señor, sí, de las borracheras, del adulterio, de la fornicación, de la mentira, de todas estas cosas. Gracias, Señor. Y gracias, Papito, por hoy recordarnos que verdaderamente esto también es pecado. Ayúdanos a aprender y a entender las graves consecuencias que se vienen, Señor, cuando hay murmuración. Papito Dios, gracias por este tiempo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.